Voy a comenzar explicando el tema 2, voy a cambiar un poco la metódica de cómo lo voy a explicar, sobre todo para una persona en concreto, y espero que esta vez les sirva. El tema 2 nos va a hablar un poco de los ítems y el tema de construir un test. La primera parte es saber si la palabra test en cualquier ámbito es un sinónimo, y no es así, ¿vale? Hay diferentes tipos de pruebas. Lo que pasa que de forma general siempre vamos a nombrar la palabra test sin diferenciar en cada una de ellas. La primera parte, un test, es algo más generalista, por eso vamos a utilizar la palabra test para cuestionario lo que estemos utilizando, pero sobre todo los test están hechos para el tema de tipo cognitivo, como actitudes, conocimientos, rendimiento y habilidad. Por ejemplo, podía hacer pues, el cuestionario de inteligencia. El tema de las escalas pues tiene más que ver con lo contrario, ¿no? Con las partes no cognitivas. Pues por ejemplo, lo más importante y más fácil de entenderlo son por ejemplo las escalas de opinión. Después, tenemos los cuestionarios que tienen que ver con el tema de recopilar información. Por ejemplo, es como los cuestionarios que nos dan a nosotros para saber qué tipo de opinión tenemos, por ejemplo, de los profesores que tenemos. O, por ejemplo, si se quiere hacer un estudio sociodemográfico, en plan de saber el tipo de sexo, el nivel económico que tenemos cada uno, el tema de estudios y demás. Y después los inventarios se suelen utilizar para los test de personalidad, ¿vale? Son lo más importante. A, a la hora de construir un test tenemos que mirar todas estas pautas de las que vamos a hablar poco a poco. La primera parte es saber para qué estamos haciendo el test, la finalidad. Lo primero que tenemos que preguntarnos es qué es lo que se quiere medir, si quieres trabajar inteligencia, autoestima, tendencia suicida, enfermedad o lo que sea. Después tienes que mirar a quién se quiere medir, por ejemplo, la autoestima de los adolescentes y para qué se quiere medir. Por ejemplo, pues si queremos saber qué nivel de autoestima tienen los adolescentes, pues ver qué tipo de campaña vamos a usar pues para que estos chicos pues mejoren el tema de su autoestima. Y todo esto es lo que va a decidir cómo va a ser el test, qué vocabulario vamos a hacer. No es lo mismo hacer un test con un vocabulario para niños de 5 años que de 16 años que personas con 30 años, ¿vale? Y también la longitud. Por ejemplo, no es lo mismo hacer un cuestionario para chiquillos de 10 años que una persona de 30. La fatiga y el tema de que pierdan el interés es más fácil en niños que en adultos. Después, otra de las cuestiones más importantes que tenemos que tener es saber qué constructo vamos a utilizar. ¿Qué es el problema que tenemos con esto? Hay que leer muchísimo, porque, por ejemplo, con el tema de la inteligencia, los primeros constructos que hubo no tienen nada que ver con los que hay hoy en día. Entonces, hay que tenerlo muy bien definido, porque cuando otra persona quiere utilizar nuestro test, tiene que coincidir en nuestro constructo o por lo menos entenderlo. Porque si, por ejemplo, para ti la agresividad es simplemente golpear a una persona, para otra persona el tema de la agresividad también puede ser los insultos. Entonces, dependiendo del constructo y lo que tú creas como indicadores, vas a formular el test. Y aquí se suele intentar tener pues como un consenso entre todos, porque si para ti la agresividad simplemente es pegar a alguien, todo tu cuestionario se va a referir a conductas físicas. Pero si por ejemplo incluimos tanto el tema de lo psicológico, pues ya tendremos otro tipo de indicadores y preguntas. Otro ejemplo que puso Francis era el tema, por ejemplo, de qué es para ti ser infiel. Simplemente el acto sexual o también el contacto físico o el hecho de que también pues se escriban, queden para tomar café y demás. Entonces, o incluso la infidelidad dependiendo de la edad. Cuando eres pequeño se considera infidelidad, por ejemplo, darse un beso con otra persona. Cuando somos más adultos se consideran las relaciones sexuales y, por ejemplo, personas más mayores pues también consideran el tema de emocional, ¿no? En plan de quedas con esa persona, le cuentas las cosas, estás todo el día pensando en ella, escribiendo. Entonces también se considera, dependiendo incluso el género, hay distintos tipos de infidelidad o cuáles consideran más importantes y demás. Entonces todo esto es muy importante. El constructo es lo que no se suele ver y los indicadores lo que se suele mirar son las conductas. Las conductas sí son observables. Y a partir de los indicadores que tú quieras obtener puedes tener diferentes ítems. Por ejemplo, en la gráfica, el indicador 1 se reflejan dos ítems. Por ejemplo, ¿has golpeado a alguien alguna vez? ¿Vale? ¿Has golpeado o has roto alguna vez algo? ¿Vale? Sería un indicador de contacto físico, de agresividad física, reflejada en dos ítems. Una, rompiendo cosas, como romper un espejo,
y otro si has agredido alguna vez a una persona, ¿vale? Son los ejemplos que se me ocurren. Lo que estaba diciendo, bueno, la definición del constructo a medir, pues es muy importante especificarlo, tanto el constructo como el atributo, la característica psicológica a evaluar, ¿vale? Puede ser desde autoestima, agresividad, a felicidad, autoestima, lo que quiera. Debe de incluir los indicadores para saber bien cómo lo vamos a medir y aparte debe de ser más o menos uniformes y constantes a lo largo del tiempo. No es lo mismo una persona agresiva porque haya tenido una pelea en un día o en un día estresante o por ejemplo incluso imaginarse, ¿no? Acaba de tener un accidente de coche o un porrazo y le parte el retrovisor a alguien, o una persona que haya tenido una ruptura y de repente le da por romper el retrovisor a un coche, a una persona que siempre presente conductas agresivas a lo largo del tiempo y en diferentes situaciones. El tema de a quién se quiere medir hay que tener mucho cuidado porque en estas cosas, por ejemplo, escucharemos mucho la palabra baremo. No es lo mismo hacer un test que se ha hecho el pilotaje, se haya estudiado en la población estadounidense y después se quiera extrapolar a la población española. Muchas veces lo que se hace es incluso hacer el pilotaje en la población latinoamericana y después extrapolarla, por ejemplo, a la población española. Tampoco se puede hacer un test donde la sociedad sea de tipo colectivo y después intentar aplicarla en una sociedad de tipo individualista. Tampoco podemos hacer un test que esté pensado para la infancia e intentar pasarlo a los adultos, ¿vale? Esto es muy importante, por eso te dice que incluso un test en inglés, las preguntas no se formulan de la misma forma que puede ser en español. Entonces, por ejemplo, no se puede utilizar descripciones directas. Tampoco se puede utilizar un tipo de test para las personas, por ejemplo, que tengan una cultura española y sean cristianas, a una población que sea, por ejemplo, de Marruecos con una religión musulmana, incluso ideas políticas, ¿vale? Todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. Después, ¿para qué sirve? Pues aquí os pone un montón de funciones, pues el tema de selección de personal, el tema de clasificación, diagnóstico, certificación y demás. Entonces simplemente con que os lo leáis tenéis suficiente. ¿Qué es una tabla de especificaciones? La tabla de especificaciones es simplemente como tú te quieres plantear qué parte quieres preguntar en el test de cada cosa. Por ejemplo, el ejemplo que nos puso Francis. Nuestro primer tema casi todo fue teoría, ¿vale? Porque surgió la psicometría, qué autores y tal. Entonces, del 100% del examen, un 12,5% de las preguntas va a ser sobre teoría sobre el tema 1. Práctica no había, entonces no nos puede preguntar nada sobre la práctica y a lo mejor algo de interpretación. No se me ocurre nada sobre el tema de interpretación. En el tema 2, pues bastante de teoría, por ejemplo, saberse qué es un test, para qué sirve, por qué hay que medirlo. Algo existe de práctica, porque hay algunas cuentas. Y después interpretación lo mismo, porque tenemos un par de resultados, ¿vale? Y por ejemplo el tema 3, que ya era lo del tema del TAP, pues hay poca teoría que te va a preguntar, pues el tema de que lo de la TCT y demás, y después, bueno, pues práctica hubo un montón porque estuvimos haciendo un montón de ejercicios del TAP. Bueno, después de tener todo esto muy claro en la cabeza, tenemos que saber qué tipo de test vamos a hacer y cómo vamos a redactar las preguntas. Por ejemplo, hay exámenes que tenemos nosotros donde las preguntas son de verdadero y falso y otras, por ejemplo, son de opción múltiple. Por ejemplo, y también lo que hay de respuestas construidas, lo que se llama respuestas abiertas o lo que conocemos todo el mundo, un examen escrito, ¿vale? No un examen tipo test. Después también hay que saber, por ejemplo, los de rendimiento típico te pone lo de la opción binaria, que suele ser verdadero o falso, o si te encuentras en un polo o en otro, y después lo de las escalas Likert. Por ejemplo, en un examen, por ejemplo, de psicometría, no te van a poner una escala Likert en plan estoy de acuerdo a no estoy de acuerdo, ¿vale? Después, el tema de construir los ítems son muy importantes porque la gente se cree que se puede construir un ítem así como así, incluso nos ocurre en los exámenes, ¿no? Que vemos cosas que dices tú, no tiene muchísima lógica. Sobre el tema de la elección del contenido, pues te dice que cada ítem debe evaluar el contenido de una celdilla en la tabla de las especificaciones. Tendríamos que volver aquí y tendría que haber un ítem para esta parte, un ítem para la parte de práctica y un ítem para la parte de interpretación, ¿vale? A grosso modo. Después te dice que tiene que ser o sencillo o complejo
Si el ítem es sencillo, las preguntas tienen que ser sencillas. Si el ítem es complejo, las respuestas deben de ser complejas. Esto también tiene que ver un poco con el tema de quién haya estudiado más o menos. Después, sobre la expresión del contenido, la pregunta, todo el tema tiene que estar contenido en la pregunta, ¿vale? No es como la típica de, aquí por ejemplo, la que estaría mal es, ¿la opción falsa cuál es? No, te tienen que preguntar directamente qué es lo que estás buscando en el tema de en la pregunta. Ya tema de sintaxis y estructura gramatical, pues sabemos que tenemos que escribir bien, y bueno, la semántica debe ser ajustada al contenido y a la comprensión lingüística de las personas. Por ejemplo, en mi caso, tanto la 4 con la 5 es bastante complicada por el tema mío de la dislexia. Entonces, pues se podría pedir incluso un examen redactado para personas como yo. O incluso, pues por ejemplo, no es lo mismo un examen para alguien de 10 años que tiene un retraso madurativo a un niño que tiene 10 años en lo que se está perfectamente, por así decirlo. El tema de las opciones, aquí es donde suele haber más problemas. Dice, la opción correcta debe ser solo una y debe ir acompañada por distractores plausibles. Por ejemplo, cuando te dice que A y B son ciertas, en verdad tenemos 3 ciertas. Y cuando te dice que A y C es falsa, en verdad tenemos 3 falsas. Entonces ese criterio no se cumple. Dice, la opción correcta debe estar repartida entre las distintas ubicaciones. No vale que tú en un examen siempre la opción correcta sea la A, ¿vale? Las opciones deben ser preferiblemente 3. Las de verdadero o falso crean bastante ansiedad y las de 5, por ejemplo, crean bastante fatiga. Las opciones deben presentarse usualmente de forma vertical. Son más visuales, son menos agotadoras a cuando vemos un tocho, por así decirlo, donde te cuesta trabajo ver dónde termina el enunciado y dónde empiezan las 3 opciones, ¿vale? Hay muchísimos exámenes que lo hacen así y están bastante mal. No voy a decir cuáles, por ejemplo, pero por ejemplo a mí la opción que me tocó de corregir del PIR, todas las opciones iban en horizontal. Primero el enunciado, seguido de las 3 opciones, y era bastante, visualmente cansaba bastante. Dice, el conjunto de opciones de cada ítem debe aparecer estructurado, lo que estamos comentando. Las opciones deben de ser autónomas, no deben solaparse. Esto es lo típico de que lees la A, lees la B, no te concuerda y ahora te acuerdas de la pregunta 15 que también habla, ¿vale? Eso tampoco vale. Y lo más importante es que ninguna opción debe destacar del resto, ni en contenido ni en apariencia. Esto, la parte más fácil de verla es cuando tienes, por ejemplo, una pregunta con 3 opciones, una es superior, la otra es inferior y la otra es una frase súper larga. O te hace cojear por la anterior por las cortas, o te hace cojear y dices, la más larga es la que toca, ¿vale? Debe de utilizarse el tiempo presente, a no ser que sea, por ejemplo, el examen de historia, cuando te preguntan Freud fue una persona, lo que sea, deben ser relevantes en plan de que tienes que preguntar sobre lo que estás preguntando. Entonces las opciones tienen que hablar sobre el tema relevante. En una de mis preguntas de psicometría preguntaban por algo biológico y después te ponían conceptos de conducta. Entonces ya sabías ahí perfectamente que no era. Debe de ser un contenido claro, o sea, que sea sencillo y fácil de entender y que no sea muy general. Y dice que los mejores ítems son formados por frases cortas, simples e inteligibles. Y bueno, debes de evitar incluir 2 contenidos o 2 conceptos dentro del mismo ítem. Y ahora dice, para minimizar aquí excelencia, que o sea, siempre intentar, por ejemplo, los test de opinión de nosotros, de los profesores, o siempre es 5 o siempre es 1. Entonces lo ideal es ir intercalando los que son modo directo e inverso. Que el 1 sea en este caso muy de acuerdo y en la siguiente pregunta el 7 es el que sea muy de acuerdo, ¿vale? Y después evitar las palabras de todo, siempre o nunca, que crea bastante confusión y nos hace pues muchas veces flaquear y dudar sobre las preguntas. El tema de la revisión de ítem siempre debe hacerlo un experto. Por ejemplo, en nuestro caso, imaginarse, ¿no? Yo voy a hacer un test, pues se lo pasaría a Francis para que él me lo mirase y mirase si están los ítems bien redactados, no están, si cree que los ítems están midiendo mi constructo o no. Y después, una de las cosas que también se suele hacer es un pilotaje, que es cuando creas el test y crees que lo tienes bien, se lo pasas a una serie de sujetos para tener bastantes datos y después intentar ver si se cumple todo el tema que vamos a hacer después, ¿no?
el TAL, la fiabilidad, el alfa de compras y demás. Entonces necesitamos un pilotaje para obtener datos, a partir de los datos saber si nuestro test está bien construido y a partir de ahí, pues bueno, podemos intentar ver si tenemos que mejorar o empeorar algo, por así decirlo. Bueno, tanto el test de rendimiento óptimo como el de rendimiento típico, las puntuaciones suelen ser la suma de todas las puntuaciones, ¿vale? Eh, por ejemplo, lo único que en rendimiento óptico es necesario un tratamiento prueba de las puntuaciones, ¿vale? Que se describirá, bueno, pues en el manual, lo que sea. Y después, por ejemplo, en el rendimiento típico, pues aparte, pues hay que tener en cuenta el tipo de respuesta y cuantificar si es necesario cuáles son las posibles respuestas teniendo en cuenta si el ítem es directo o inverso. El tema del análisis de ítem, que lo voy a hacer ahora en otro vídeo para que no sea súper largo, es simplemente saber cómo de bueno es nuestro test, ¿vale? Y con ello lo vamos a conseguir con diferentes índices, entre ellos el de dificultad, de discriminación y los índices de validez. Vamos a utilizar sobre todo el programa TAP, que nos dice muy bien de forma global cuánto es difícil nuestro test, después a nivel de cada ítem y después a nivel de cada ítem y con cada opción de nuestras preguntas. Después existen otros tipos de sistemas de análisis de ítem y nosotros vamos a utilizar lo que es el TAP y el SPS, que si nos saca el alfa de compra y el análisis por dos mitades, ¿vale? Y creo que ya hasta aquí voy a hacer el primer vídeo y ahora continuamos con el siguiente.